que tú eres el mismo, Señor. Sigue siendo el mismo. Gracias porque saber, conocer, recibir la revelación en nuestro corazón de que tú eres el mismo, produce en nosotros paz, Señor, y seguridad, un lugar de refugio para nuestra alma, porque vivimos en un mundo cambiante, un mundo que cambia. Nosotros cambiamos desde que nacimos y seguimos cambiando hasta que nos moriremos, pero tú eres el único que permaneces, que siempre eres el mismo porque eres perfecto y no hace falta que añadas nada a lo que ya eres, Señor. Y por eso te damos gracias por poder recibir esta revelación, poder recordar esto, Señor, y depositar nuestro corazón en tu perfección, Señor, en tu inmutabilidad. Y en esta mañana, Señor, entendiendo esto, entendiendo que tú eres perfecto y que todas tus obras son perfectas, una vez más, Señor, nos exponemos o separamos este tiempo para exponernos a tu palabra, para que hables a nuestro corazón y para pedirte, Señor, danos estos oídos que oyen, danos estos ojos que ven, porque nuestro corazón gime necesitando tu espíritu. Nuestra alma anhela, Señor, estar contigo, conocerte a ti, Señor, y necesitamos que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, que sean abiertos para que podamos conocer, saber la herencia que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Seguramente ya os habéis dado cuenta que los jóvenes de hoy en día, bueno, no solo los jóvenes, mucha gente, pero ya se ven los frutos en la vida de muchos jóvenes hoy en día, que la gente va perdiendo la noción va perdiendo la idea, va perdiendo el sentir, va perdiendo la visión de tener una vida con propósito. Cada vez más el ser humano mira al hoy, al instante, al minuto preciso que está viviendo y busca una satisfacción personal en aquel instante. Le da igual lo que vendrá mañana, lo que será mañana, si tiene que sentirse bien hoy. El eslogan es: si me siento bien, entonces estoy bien, ¿no? Y la verdad es que aquel que persevera no es porque se siente bien en cada momento. Aquel que persevera es aquel que, a pesar de la diversidad, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, permanece. Si miramos, bueno, la comparación que la Biblia hace, ¿no? De aquel que nos compara a un atleta, ¿verdad? El atleta pasa por muchos momentos de dolor, ¿no? Ya pueden contar aquellos que dicen: voy a empezar a ir al gimnasio y hacer un poco de ejercicio, ¿no? ¿Cómo se siente el día siguiente? De bien, ¿no? O la semana siguiente, dependiendo del esfuerzo que uno hace, las agujetas que vienen al cuerpo. Esto es que, el cuerpo está trabajando para poder sobrellevar todo el esfuerzo que se está haciendo, pero requiere un esfuerzo, requiere dolor, sacrificio. Uno no se siente bien y necesita seguir haciéndolo, porque si uno siente dolor, dice: bueno, ya no me gusta esto, y deja de hacer ejercicio, ya no puede llegar al plan que tenía desde el principio. Entonces, lo mismo a un soldado, ¿no? Que la palabra de Dios nos compara a un soldado, es igual. Un soldado no está de gloria allí todo el tiempo, sino que pasa momentos de mucha aflicción y angustia, principalmente cuando llegue el momento de la batalla. Ahora, él tiene todo un tiempo de preparación también para estar a punto, para que aguante todo el sacrificio que requiere la batalla, para poder llegar a vencer. O por lo menos luchar fielmente hasta el final, ¿no? Y este eslogan, ¿no? De no, si no me siento bien, no me sirve, está quitando de las personas el mirar hacia el futuro y decir: aunque yo no me siento bien,
Yo sé que tengo un propósito. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida. Claro, la gente no piensa en Dios, ¿no? Pero aunque no pensase en Dios, por lo menos podía mirar al futuro, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo una meta. Y hay mucha gente que sí lo hace, pero cada vez más hay menos personas que están dispuestas a hacerlo. Y cada vez más es más fácil dejar lo que antes era impensable hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Cada vez más hay maridos que dejan sus esposas y su hogar con tal de sentirse bien. No, es que me angustia todo esto de casa y no pensaba que era así. Lo dejo. Cada vez más hay mujeres, esposas que dejan a sus maridos con tal de sentirse bien. Cada vez más hay hijos que abandonan a sus padres por la angustia de verles envejecer y ver cómo están necesitados de cuidado y se agobian porque, como compartían los jóvenes, ¿no? Este mundo tiene tantas presiones y tanta opresión sobre nosotros, tantas demandas, que nuestro corazón se agobia. Y luego, claro, es más fácil dejar. No, deja ahí que alguien los cuide y los abandonan. O si no, padres que abandonan a los hijos. Llegan al cúmulo, ¿no? De mirar al hijo como una carga. Unos ya ni los quieren tener. Prefieren comprarse un perrito y tener una mascota que tener un hijo. Y otros, si los tienen porque al final no pudieron soportar, ¿no? Lo que Dios nos creó para hacer, ¿no? Porque a veces el ser humano lucha, ¿no? Con esto, porque Dios nos creó para multiplicarnos. Fue uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Entonces la persona no pudo soportar esta carga biológica que el Señor nos ha dado, ¿no? De multiplicarnos. Entonces, vale, voy a tener, pero luego los abandona, los deja que otros los creen. Mejor que quede todo el día allí, donde alguien les pueda cuidar y que él esté el mismo de tiempo conmigo para que no me quite tiempo de mi vida, con tal de sentirse bien. Cada vez más hay gente que dice, no, ir a la iglesia ¿para qué? ¿Congregarse para qué? No, yo me quedo en casa, yo miro las predicaciones ahí, leo mi Biblia, hablo con Dios y Dios ya me escucha. ¿Para qué ir a la iglesia? Porque claro, en la iglesia hay gente imperfecta, ¿no? Nos vamos a pinchar, ¿no? Y entonces es más fácil que uno esté solo. Y cada vez más hay iglesias incluso que llegan a expulsar hermanos de su convivio, de su comunidad, porque los tienen como una amenaza. Y no son personas que están haciendo lo malo, simplemente son personas que están siendo auténticas diciendo, mira, yo tengo dudas sobre este asunto. Y dice, este no. No, mejor que no esté, mejor que no hables de las dudas que tienes. Y lo van poniendo a un lado. Todo con tal de que es mejor que yo me sienta bien. Si yo siento que una persona es una amenaza para mí, la aparto, que ahí se quede, mejor que quede lejos. Si Cristo, hermanos, como hemos visto la semana pasada, ¿no? La angustia que Cristo pasó, si Él estuviese buscando, ¿no? Un tiempo, vivir siempre en lo que se sintiese bien, nosotros estaríamos perdidos. Porque Él puso por encima de su alegría momentánea, Él puso por encima de esto, la voluntad del Padre estaba por encima de todo, entonces por eso Él pudo permanecer. Él pudo cumplir la voluntad del Padre. Y hoy vamos a hablar sobre una palabra, una exclamación de Cristo en la cruz que también habla de algo duro que Él pasó. Y podemos llamar, ¿no? la sed de Cristo o la sed del Rey. Y es una palabra de sufrimiento. Esto está en Juan 19, 28. Juan 19, 28 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Tengo sed. Tengo sed. Estas palabras Cristo las pronunció un poco antes de inclinar su cabeza, entregando su espíritu al Padre. Solo está registrado
aquí por nuestro evangelista Juan. Y como veremos, hay una razón para que haya esta evidencia en el Evangelio. Y la razón no es solo para enseñar su humanidad, sino también la gloria de su divinidad, su gloria divina. Él dijo, tengo sed. Algo tan corto, ¿no? Pero muy cierto. Y a pesar de ser corto, cuán amplio o cuán amplia es esta expresión. Y cuán expresivo puede ser. Incluso podemos pensar hasta trágico, ¿verdad? Porque el creador del cielo y de la tierra, como hablábamos de esta mañana, el que creó todo, el que dijo, se haga la luz y se hizo la luz, el que creó todo de la nada, el que creó los ríos, estaba ahora con sus labios secos, necesitando agua. El Señor de la gloria necesitaba un vaso de agua. El amado del Padre estaba clamando, tengo sed. Qué escena tan llena de dolor. En el Salmo 69, Dios, Espíritu Santo, ¿no? Inspiró al rey David para escribir sobre estas palabras de Cristo. Él dijo así, que le darían hiel por comida y en su sed le darían a beber vinagre. Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremenda es la palabra de Dios, qué tremenda es esta palabra profética dada siglos antes de que Cristo pudiese venir. Nada faltaba en ello. Todos los detalles importantes de la crucifixión de Cristo fueron hablados por el Señor y fueron declarados lo que pasaría. Claro que él estuvo 6 horas. En la palabra de Dios no está escrito las 6 horas todo lo que sucedió, pero lo que era importante para que pudiésemos ver lo que fue profetizado se cumplió, allí está. Y podemos ver por lo menos 15 detalles, ¿no? Por ejemplo, la traición de un amigo, de alguien cercano, el abandono por parte de sus discípulos, él estando en silencio delante de aquellos que le estaban juzgando, de los jueces, el ser acusado sin tener ninguna culpa, el ser contado entre los pecadores, el ser crucificado, que se burlaran de él, que se burlaran de que él, porque él no se salvaba a sí mismo estando allí, porque él no se liberaba, el haber echado suerte sobre sus vestidos, la oración que él hizo por sus enemigos, el ser abandonado por Dios, el saciarse su sed con vinagre y no con agua, la entrega de su espíritu en las manos del Padre, sus huesos rotos o que no fueron rotos, y el entierro en la tumba de un rico. Todo esto, hermanos, fue profetizado y todo esto se cumplió en Cristo. Qué evidencia tan poderosa de la inspiración divina. ¿Cómo podrían los escritores de la Biblia, que ni de sombra pudieron ver a Cristo vivo, pudieron escribir? Qué tremendo, qué fundamento excelente que podemos tener para nosotros que confiamos en la santa palabra de Dios. Cristo dijo, tengo sed. Esta fue una de las 7 cosas o 7 palabras que Cristo expresó estando colgado en la cruz. Y igual que cada una de ellas requiere de nosotros atención, que nos paremos para pensar, para meditar, ¿qué vamos a sacar de ella? ¿Cuáles son las lecciones que esta quinta palabra de Cristo, del Salvador en la cruz, nos enseña? Que el Espíritu Santo alumbre a nuestros ojos, como orábamos, ¿no? Mientras nos esforzamos por fijar nuestros ojos aquí en ello. Tengo sed. Lo primero que vemos aquí es una evidencia de la humanidad de Cristo. Porque hay gente que piensa que Cristo era como un Dios que se mostró hombre. ¿Sabes cómo, no, si fuese simplemente Dios hace ¿cómo se llama esto? Una ilusión, ¿no? Es como un holograma,
¿no? Como si fuese algo así, ¿no? Como si Dios como Dios no tiene forma, porque el Espíritu, entonces Él se presentó para que la gente le viese como un hombre. No dice la palabra que fue esto lo que pasó. Jesús no era tampoco un hombre divino, un hombre que fue tan bueno y entonces se percibía que Él tenía algo divino en Él. No, 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 no. Cristo era Dios, hombre, para siempre Dios y también por siempre hombre. El verbo se hizo carne, dice la palabra. Entonces, Él se manifestó en la carne. Es decir, Él no dejó de ser todo lo que él era antes, pero Él tomó para sí una forma que Él no tenía antes, la forma de hombre, una perfecta humanidad. Nació en Belén el verbo de Dios. Ahora, otra vez, ¿no? La encarnación no significa que Dios se manifestó como hombre. En verdad, Él se hizo carne. Se convirtió en lo que no era antes. Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Él tomó esa forma para sí. Ese es el que llamamos el niño que nació en Belén. Es el Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Es más que una manifestación de Dios, que simplemente Él apareciendo delante de los hombres en forma de hombre. A la vez que es el Hijo de Dios, la palabra dice es el Hijo de hombre, para que quedase claro que es 100% Dios y 100% hombre. No eran dos personalidades distintas. No era un hombre esquizofrénico, sino que eran un hombre o un ser que posee dos naturalezas, lo divino y lo humano. Mientras Cristo vivió en la tierra, Él mostró y dio prueba de su divinidad. Una palabra de Cristo resucitaba a los muertos. Una palabra de Cristo sanaba a un enfermo. Un toque de sus manos hizo estirar la mano seca de aquel hombre. Una palabra suya calmaba la tempestad, paraba los vientos. El diablo huía de su presencia. Entonces, verdaderamente vemos que Cristo es Dios manifestado en la carne. Y Él pudo decir, el que me ha visto al Padre. Ahora, no solo Él dio prueba de su divinidad, sino que también dio prueba, y vemos prueba de su humanidad. Él entró en el mundo como un bebé y necesitó pañales, como hemos visto. Siendo un niño, dice que Cristo crecía en sabiduría y en estatura. Él fue creciendo como todos nosotros, prueba de su humanidad. Cuando tenía 12 años, sus padres se olvidaron de él, se fueron cuando acabaron las fiestas y estuvieron buscando. Y cuando volvieron donde estaba Cristo, hablando y preguntando, indagando las cosas con los doctores de la ley en el templo. Oyéndoles y preguntándoles, dice la palabra. Vemos que Cristo estuvo cansado, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, lloró. Él oraba al Padre, se regocijaba, se conmovió. Y aquí en este texto que leemos hoy, Él clamó diciendo, tengo sed. Y este clamor también es una evidencia de su humanidad. Porque Dios no tiene sed, ¿verdad? Los ángeles tampoco tienen sed. No tienen un cuerpo que necesita beber agua. Ellos no tienen sed. Nosotros sí tenemos sed. Somos humanos y necesitamos beber. Ahora, Cristo dijo que un día, está en Apocalipsis
7:16, que no volveremos a tener hambre ni sed más. Pero ahora, ¿no?, antes del fin de los tiempos, aún tenemos sed, tenemos necesidad de beber agua. Y Cristo tuvo sed porque se hizo hombre. Ahora, ¿por qué esto pasó con él? En Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces no es solo como un Dios lejano que dice, bueno, yo entiendo lo que pasáis porque yo veo el sufrimiento que tenéis, yo conozco lo que pasa en vuestra mente. No, no, no. Él se hizo hombre y vivió en la piel, sintió lo que sentimos nosotros. Por eso Él es un fiel sumo sacerdote delante de Dios. Entonces, en primer lugar, es una prueba, esta declaración de tengo sed es una prueba de su humanidad. Y en segundo lugar, Cristo sufrió intensamente. Es una muestra de la intensidad del sufrimiento que Cristo pasó. Este clamor de Cristo demuestra que su cuerpo estaba padeciendo. Ahora, vamos a revisar un poco para que podamos entender este momento de cómo su cuerpo estaba. Vamos a hacer un repaso, ¿no?, de cómo fueron las horas que antecedieron esta sed de Cristo. Él instituyó la Pascua, ¿no? Fue el último momento que él comió con sus discípulos, porque la Pascua no era como la celebramos hoy, que es comer un trocito de pan, ¿no?, con el vino, sino que ellos celebraban la Pascua, que tenían cordero, porque ellos recordaban lo que pasó allá en Egipto, tenían verduras, legumbres, huevos, tenían un montón de cosas en la cena de Pascua. Pero allí Cristo instituyó la Pascua para nosotros cuando dijo, este pan es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y este vino, ¿no?, esta copa, es mi sangre que será derramada por vosotros. Entonces, Él instituyó la cena con sus discípulos y luego salieron cantando y fueron al Getsemaní. Allí, por horas, estuvo en esta agonía que incluso sudó gotas de sangre. Luego, este tiempo fue interrumpido porque venía ¿quién? El traidor, junto con soldados para arrestarle. Y él se entregó. Entonces él fue llevado ante el sumo sacerdote, ¿no?, el antiguo, el Caifás. ¿Os acordáis? Que intentaron allí hacer con que él dijese algo para tenderle una trampa. Y bueno, como no salió como ellos les gustaría, llevaron a Pilato, porque también era necesario, porque ellos no podían hacer nada con él. Aunque le quería matar, no podía matarle. Entonces llevaron a Pilato y otra vez le pedían que hablase, que se defendiese, y él no decía nada. Entonces hicieron aquel juicio que decimos ridículo, ¿no? Entonces le dio orden para que fuese azotado y allí empezaron a pegarle. Después le llevaron a Herodes, él se intentó escapar, ¿no? Como dijo, bueno, de Galilea, ¿no? Entonces, no, mejor con Herodes, que ahí es la región donde él manda. Allí estando, no sirvió de nada. Vuelve a Pilato. Imagináis, ¿no? Y cada vez que Cristo va, horas pasando, azotes, él teniendo que estar ahí delante de los demás. Y esto en la madrugada, hermanos. ¿Recordáis, no? Después de la cena, en la noche estuvo orando unas horas y en la madrugada fue todo este proceso, porque querían hacer los juicios en un horario que la gente no pudiese ver también, escondidas de la gente. Entonces, imaginad, ¿no? Y luego saliendo de Pilato para ir al lugar donde sería crucificado, ya tenía su cuerpo todo marcado, todo dañado por los latigazos y tuvo que estar cargando la cruz. Y ya sabemos, ¿no?, que no aguantó todo el trayecto. El Señor puso uno ahí a su lado para llevar su cruz hasta llegar al punto donde sería crucificado. Entonces llegó allí, le clavaron sus manos, sus pies, le dejaron colgado en la cruz y allí estuvo 6 horas. Las últimas 3 horas fue cuando él exclamó, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora, después de todo esto,
todo terminado. Y durante todo este tiempo, ni una palabra de murmuración, ni una palabra de queja, ni una palabra de maldición sobre aquellos que le estaban eh, dañando. Pero aquí en este momento, al final, todo su cuerpo ya atormentado por el dolor, con la boca reseca, él clamó, tengo sed, tengo sed. Aquí puede parecer que Cristo está clamando a la piedad de la gente. Ay, tengad piedad de mí y podéis alguien cuidarme porque no, ya veremos que no es esta la intención de Cristo. Él no estaba llamando, solicitando que la gente le quitase los sufrimientos que él tenía. Tengo sed, era más que una sed ordinaria, una sed que nosotros estamos acostumbrados a tener. Era más que una sed del cuerpo, era más que una sed física. Después de que el rostro de Dios se haya girado de él y él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de que él soportó toda la ira de Dios en contra del pecado y como él se hizo pecado en nuestro lugar para cargar nuestros pecados, entonces él sintió la sed que cada uno de nosotros siente. Este grito de sufrimiento muestra la angustia que le acabó de pasar, el efecto de la intensa agonía de su alma por soportar el calor de la ira de Dios. Ahora, no fue el mismo Cristo que dijo a través del Espíritu, ¿no? En el Antiguo Testamento diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cristo mismo declaró, aquel que beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Y aquí ahora, cargando nuestros pecados en la cruz, Él tuvo sed. Y yo creo que podemos interpretar esta sed como la ausencia de la gloria del Padre. Entonces, en este segundo punto vemos que queda claro el sufrimiento intenso que Cristo padeció en la cruz. Y en tercer lugar, vemos que Cristo siempre honró a las Escrituras, siempre honró la palabra de Dios escrita. Constantemente Cristo volvía a la palabra. Dice, así está escrito, ¿no? Incluso podemos decir que Cristo es el único hombre que llegó a vivir en su plenitud lo que habla en el Salmo 1, ¿no? Dichoso el hombre que no camina en camino de pecadores, no se asienta en rueda, ¿no? En mesa de escarnecedores, ni se detiene en camino de pecadores, sino en Jehová tiene su delicia, en su ley medita día y noche. Cristo es el único hombre que vivió esto en su plenitud. La palabra escrita formó sus pensamientos, llenó su corazón, regulaba sus caminos. Él miraba la palabra escrita como la voluntad perfecta de Dios Padre. En la tentación, ¿qué fue lo que Cristo dijo, hermanos? Diablo, ¿qué piensa que eres para estar hablando conmigo? Yo soy el Hijo de Dios. No, él dijo, así está escrito. Porque lo que el diablo quería jugar era poner en duda lo que estaba en la palabra y querer tenderle una trampa también para que él no creyese, ¿no?, la palabra y demostrase duda sobre lo que estaba escrito, duda sobre su identidad.
Y él usó la misma palabra. En su enseñanza siempre hablaba de los mandamientos del Señor, lo más importante. Iba al corazón, a la esencia de la enseñanza de Dios Padre. En las discusiones con los fariseos, ¿no? con los escribas, él siempre iba a la palabra. Y ahora, en su hora de muerte, él seguía con su corazón y su mente fijándose en la palabra. Fijaros en Juan 19:28, fijaros lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que todo ya estaba consumado, todo lo que había sido escrito sobre él, ya estaba hecho. Dijo, para que la escritura se cumpliese, es decir, todo ya estaba consumado, pero faltaba algo. Es que ya no era suficiente. ¿Me entendéis? Este eslogan de lo que me sienta bien, entonces ¿será que ya no era suficiente todo lo que ya estaba sucediendo? ¿Qué problema habría? ¿No? Dejar allí un puntito allí, ¿no? Una frase. Pero no, lo más importante para Cristo es que se cumpliese toda la escritura. Y él dijo, tengo sed. Tengo sed. ¿Cómo él pudo honrar las escrituras? Es tremendo. En el Salmo 69, ¿no? Como dice al principio, el versículo 21 hace esta referencia, ¿no? Que hemos leído. Y que dice, ¿no? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto aún faltaba por cumplir. Y lo asombroso, hermanos, es saber que él sabía que estando en el estado que estaba, de agonía, de sufrimiento, de angustia, él iba a decir, tengo sed, y no le iban a dar agua para beber. Le iban a dar vinagre. Es que es tremendo. Tenía toda la excusa del mundo para decir, mejor no lo digo. Pero su corazón estaba en cumplir la voluntad del Padre. Clamó a Dios en su angustia. Y ahora no quedaba nada más que cumplir esta palabra y decir, tengo sed. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Cuán fiel fue Cristo a la palabra. Cuán fiel fue Cristo a la voluntad del Padre. Estando allí colgado durante estas 6 horas, ya había pasado por todo el sufrimiento que hemos visto, ¿no? Es como si su mente hubiese hecho, ¿no?, un repaso y dicho, mira, esto hecho, me falta una cosa, me falta algo. No quiero que me falte nada. Bueno, él tampoco dejaría algo por faltar porque es perfecto. Ahora, qué prueba tan grande, hermanos, de su perfección. ¿Qué ser humano hubiese podido estar en el estado que estuvo y aún saber que falta algo? Está preocupado si falta algo. Qué prueba tan grande de que Cristo es divinamente superior en todas las circunstancias que cualquier hombre que ya vivió aquí en este mundo. Ahora, yo creo que podemos aplicar esto en nuestras vidas también, ¿no? Y pensar, ya aquí como observamos, ¿no?, a Cristo, nuestro Salvador, se inclinando ante la autoridad de las Escrituras, tanto en su vida como en su muerte. Yo me pregunto, ¿y cómo es con nosotros, hermanos? ¿La Biblia de verdad es la última instancia de apelación para nosotros? ¿De verdad descubrimos en las Escrituras la revelación de la mente de Dios? ¿Es lámpara de verdad para tus pies? Es decir, ¿es ella la que alumbra tus pasos para que vayas caminando en las decisiones que tomas en tu vida? ¿Te vinculas con los mandamientos de Dios?
en tu vida? ¿De verdad te esfuerzas por obedecer la palabra? Puedes decir, como David dijo, ¿no?, en el Salmo, diciendo, he escogido el camino de la verdad. Tus juicios, Señor, he puesto delante de mí. Me he pegado a tus testimonios. Pensé en mis caminos y me volví. Y a tus testimonios me apresuré y no tardaba en mantener tus mandamientos. Estás, amado y amada, estás como, igual que Cristo, anhelando cumplir las Escrituras. O puedes reconocer conmigo, ¿no?, que fallamos mucho en esto y poder decir al Señor también oraciones que están en los Salmos diciendo, Señor, hazme ir en el camino de tus mandamientos, porque en Él tengo mi voluntad. Inclina, Señor, mi corazón a tus testimonios. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor, y no dejes que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué tremendo, ¿no? En tercer lugar, vemos que Cristo honró la palabra hasta lo último, hasta lo final, hasta el final, tanto en su vida como en su muerte. En cuarto lugar, vemos Cristo también siendo siempre sumiso a la voluntad del Padre. Nuestro Salvador tuvo sed. Ahora, recordemos por un momento que este que tuvo sed es el que tiene poder. Si él hubiese optado por ejercer su omnipotencia, él podría haber satisfecho fácilmente su necesidad. Podría haber hecho caer agua del cielo y solo levantar la cabeza y beber. O incluso que se generara agua en su boca y él pudiese tragar. Es que es Dios. ¿Qué no puede hacer? Él mismo que causó que el agua fluyera de la roca para que el pueblo pudiese saciar su sed en el desierto. Él que convirtió agua en vino. Pero nada de lo que Cristo hizo fue en beneficio propio. Fue con un pensar o un sentir egoísta. Y aquí tampoco sería distinto. Porque Él ahora entonces se negaría a satisfacer su propia necesidad. ¿Por qué seguir colgado en la cruz con los labios resecos? Es porque Él sabía que era la voluntad del Padre y se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Y entonces estaba escrito que Él tendría sed y que Él declararía la sed y que le darían vinagre por beber. Entonces Él se sujetó a la voluntad del Padre y por lo tanto no podía evitarla, ¿no?, porque es perfecto. En la muerte, tanto en la muerte como en la vida, la Escritura y la voluntad del Padre eran la autoridad sobre su corazón, la máxima autoridad sobre su corazón. No le pasaba igual, nos pasa a nosotros, ¿no?, que a veces necesitamos orar y decir, Señor, reconozco que hay una prioridad, hay como un trono en mi corazón y yo he actuado como si tú no fueses mi rey, como si yo fuese mi rey, Señor, el dueño de mí mismo, y te pido perdón. Pido que otra vez vengas, Señor, y tomes tu lugar de honra en mi corazón. Cristo no tenía este problema porque el Padre siempre estaba en el trono de su corazón. Él honró al Padre en todo lo que hizo. Entonces Él dirigió su sufrimiento hacia cumplir la voluntad del Padre, que en este caso era decir, tengo sed, sabiendo que le darían vinagre por beber. Entonces Dios, a través de este pasaje, nos muestra que Cristo siempre estuvo activo o tenía una respuesta activa a cumplir la voluntad del Padre. Y Él simplemente dice, es algo tan simple decir, no, tengo sed. Y aquí entonces se cumplió la profecía.
para nosotros, que pueda servir para nuestras vidas, ver esta actitud de Cristo. Yo creo que podemos ver el deleite de Cristo en hacer y cumplir la voluntad del Padre, incluso cuando se trataba de ir de camino al sufrimiento, como comentamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál fue la invitación de Cristo al apóstol Pablo? Ven y yo te voy a hacer, ¿no?, apóstol de los apóstoles. Ven que yo te voy a hacer. No, Cristo le dijo, ya verás, ya verás lo que es bueno, sufrir a causa de mi nombre. El apóstol Pablo, que nosotros lo valoramos tanto, su vida, ¿no? Damos gracias a Dios por su vida y los escritos que él dejó, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él desde el primer día, el primer momento de su encuentro con Cristo, él sabía que estaba caminando hacia una vida de sufrimientos. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Estamos tan sujetos así al Padre, a la voluntad del Padre? ¿Tenemos esta gracia de poder decir, Señor, me duele mucho, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Podemos exclamar, sí, Padre, porque así agradó a tus ojos? Hemos aprendido a vivir contentos en toda situación, en cualquier situación, como dice en Filipenses 4. Al Hijo de Dios se le negó incluso agua para beber. Aquel que merecía honra, aquel que merecía, el único que merece honra y adoración, y que todos estuviesen allí dispuestos a servirle, se le negó agua. Ahora, hermanos, si podemos comparar todo lo que Cristo pasó en su vida y comparar nuestras vidas, decimos, ¿cuántas cosas el Señor nos ha dado que traen descanso a nuestro corazón? ¿Cuántos recursos, cuántos, sí, se puede decir recursos, ¿no? O herramientas, o cuánta gracia el Señor nos concede a través de tantas circunstancias y tantas cosas que trae descanso a nuestro corazón? Y nuestro Salvador estuvo allí y nadie estuvo por él. No solo nadie le dio agua, sino que le dieron vinagre. Y a veces yo creo que somos mal agradecidos. No damos gracias al Señor lo suficiente por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Si tuviéramos más en cuenta este clamor de Cristo, tengo sed, nos llevaría a dar más, a ser más agradecidos al Señor en nuestro día a día. A veces nos quejamos por no tener todo de la manera que a nosotros nos gustaría. O por decirlo de otra manera, nos quejamos por no tener el vaso de agua que nos quitará el sufrimiento en aquel momento, porque la situación que pasamos nos angustia, entonces queremos librarnos de ello. Entonces nos quejamos porque si no nos da este vaso para beber. Y nos olvidamos que la verdad es que si el Señor no tuviese misericordia de nosotros, lo que merecemos es la destrucción, es tomar la copa de la ira de Dios. Pero por su misericordia, Cristo tomó esta copa en nuestro lugar. Entonces, te invito, te llamo a la responsabilidad en esta mañana de aprender a estar satisfecho con lo que tienes. Aunque parezca que solo lo necesario y lo esencial para la vida, esto ya es más de lo que merecemos delante del Señor. Entonces, no te quejes, ¿no? Si vives en un lugar que sientes como si fuese la choza, el lugar más humilde, porque el Salvador no tenía dónde reclinar la cabeza, dice la palabra. No te quejes por no tener más pan de lo que a ti te gustaría.
porque Cristo pasó horas y horas sin comer, incluso ayunó 40 días. No te quejes si solo tienes agua para beber, porque el Salvador, incluso el que merece todo el servicio, no le dieron agua para beber. Y estando en la hora de su muerte. Tengo sed, dijo Cristo. Aquí también vemos que Cristo se identificó con el sufrimiento de la humanidad, con nuestro sufrimiento. ¿Por qué debería ser necesario el sufrimiento en un mundo que se rige por un Dios perfecto? Dios no solo tiene el poder para prevenir el mal, sino que también Dios es amor. Entonces, ¿por qué hay dolor, miseria, enfermedad y muerte? Cuando miramos hacia afuera en el mundo, conocemos, ¿no?, las innumerables enfermedades que hay, nos quedamos desconcertados, atónitos. Este mundo no es más que un valle de lágrimas, hermanos. Yo estas semanas conviví y compartía con los jóvenes esto, conviví con personas que no conocen a Cristo y están en momentos de total desesperación en sus vidas. Y este mundo es un mar de lágrimas. La gente intenta de todas las maneras despistarse con las cosas que hacen. Por eso se entregan tanto al alcohol, a las drogas, a las fiestas, porque están intentando lidiar con el sufrimiento y la sed que hay en el corazón. Ahora, igual que todas las preguntas que tenemos las tenemos que llevar a la cruz, estas también tenemos que llevarlas a la cruz. Ahora, es verdad que en la cruz no tendremos toda una respuesta completa, pero estoy seguro que la respuesta que el Señor nos da en la cruz satisfacen a nuestro corazón. El problema de sufrimiento no está totalmente resuelto allí, porque Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces no se solucionó en la cruz nuestros problemas, en el sentido de que nos quitó los problemas para que ya no tengamos ningún problema aquí en este mundo. Ahora, la cruz hace arrojar luz suficiente para traer refrigerio a nuestra alma. Qué tremendo, ¿no? Entonces, en la cruz, Dios nos muestra que no es ajeno a nuestro sufrimiento. No es un ignorante, no está, ¿sabe cómo la gente dice? No, parece que Dios se ha olvidado y no quiere saber, no mira, no sabe, no entiende. No, Él entregó a su mismo Hijo para padecer en la cruz. Y en Isaías 53 dice que Él llevó sobre sí nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores, cargó sobre sí nuestras enfermedades. Entonces la cruz nos muestra que Dios está atento, sí, a nuestro sufrimiento, que Dios está atento, sí, a las luchas que pasamos, a nuestra tribulación y angustia, para encarnarse. Amado, solo el hecho de que Cristo se haya encarnado, esto ya fue un sufrimiento. ¿No? Hay gente que tiene un poquito de asco, ¿no?, cuando damos esta comparación, pero yo creo que es la mejor que hay, ¿no? Piensa en ti. Si para cumplir un propósito tendrías que convertirte en una cucaracha y vivir por algunos años como una cucaracha. Qué asqueroso sería, ¿no? Pero más o menos ahí podemos entender cómo fue Cristo dejar la gloria del Padre para hacerse hombre y vivir entre pecadores. ¿Cuál entonces, amados, es el valor de estos hechos? Recordar, ¿no? Hebreos 4:16, que dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Aleluya. Entonces, nuestro Redentor no es alguien que le da igual lo que nos pasa, que nos interesa por nosotros, o que simplemente se interesa por nosotros por empatía y dice, mira, pobrecito. No.
Dice la palabra que Él fue hombre experimentado de los dolores. Él se identificó con nosotros, incluso en el sufrimiento que pasamos en este mundo. Entonces, amado, no importa cuán abatido estés, no importa cuántos problemas tengas y cuán triste esté alguna área de tu vida, Cristo te invita a echar toda tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Esto está en 1 Pedro 5:7, ¿no? Como sabemos. Ahora te pregunto, ¿está tu cuerpo atormentado por el dolor? Así también fue con Cristo. La gente no te entendió, te traicionaron. Así también sucedió con Cristo. Fuiste abandonado por aquellos que esperabas, aquellos que estaban cercanos tuyos y pensabas que ellos estarían contigo en todos los tiempos, pero en la adversidad te abandonaron. Así también pasó con Cristo. ¿Te sientes en la oscuridad como un lugar sin salida? Así también fue con Cristo. Qué tremendo. De manera que en todas las cosas Él fue también semejante a sus hermanos para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Aleluya, aleluya. Y con eso terminamos. La sexta cosa que podemos aprender de esta expresión, tengo sed, es lo que demuestra una necesidad universal. Cristo no solo se identificó con nuestro sufrimiento, sino que Él demostró la necesidad que hay en el corazón de cada ser humano. El ser humano lo reconozca o no, hay un vacío, hay una sed en el corazón de cada ser humano que está clamando diciendo, tengo sed, tengo sed. ¿Por qué crees que hay tanto deseo de consumir y de tener riquezas? Nace gente y se muere gente y siempre hay, ¿no?, este anhelo. Siempre uno quiere tener más, quiere poseer más, quiere tener más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto anhelo de tener honras, de ser honrado o valorado, o tener fama, o que la gente nos vea como personas especiales, como importantes? Y ya está ahí la Internet, las redes sociales para demostrar esto, ¿no? Cómo el corazón del ser humano necesita que le aplaudan. ¿Por qué esta loca carrera por buscar placer a toda costa? Este giro, ¿no?, de incansable, persistente, por buscar un descanso para el alma. ¿Por qué esta búsqueda tan incesante por sabiduría a través de una investigación científica que niega a Dios? ¿Por qué mirar hacia atrás y despreciar todo lo que pasó y pensar que solo lo que es nuevo, lo que se dice hoy, es lo que vale, lo que sirve? Esta locura insana por lo que sea novedoso. Porque a veces si un pastor abre la Biblia y dice, Cristo dijo, tengo sed, la dije, bueno, esto ya lo sé. No da importancia a ello, no paramos para meditar en ello. Pero si el pastor llega y dice, me apareció un ángel en la noche, todos quedan así. A ver qué fue lo que el ángel dijo. Pero si la misma palabra de Dios expresa el mismo Dios hablando, ¿por qué esta locura insana por lo novedoso? Porque hay un doloroso vacío en el alma. Porque hay algo que falta en cada ser humano que no está satisfecho. Y esto es tan cierto para el millonario cuanto para el pobre. Aquí no tiene la clase social, no le libra a uno de esta insatisfacción. Tanto es cierto para una persona que nace y vive sola en un lugar, cuanto para aquel que viaja todo el mundo y puede conocer todo el mundo y todas las culturas. Todas las cisternas que hay en este mundo para que la gente pueda
coger agua de ellas. Tienen escrito, marcado las palabras de Cristo que dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y así pasa lo mismo tanto con aquel que es religioso. Y cuando digo el religioso, digo en la intención de la religiosidad, ¿no? La persona que se acerca a Dios queriendo cumplir una tabla de cosas, diciendo: mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Y cuántos hay así, amados, en las iglesias? ¿Cuántos están hartos de participar de cultos, pero siguen yendo? No van con el corazón gozoso de estar hablando con su Padre. Simplemente van porque creen que es lo que les toca hacer. Cumplir con la obligación de estar allí en un lugar y bueno, ya ahí estar y bueno, ya cumplí con lo que tenía. ¿Cuánta gente se está congregando, tiene apariencia de piedad, pero su corazón está así? No encuentran nada para satisfacer su necesidad profunda. Son miembros de iglesias evangélicas, asisten a la iglesia regularmente, contribuyen incluso con pastores, con misiones. A veces leen sus Biblias, a veces oran. Incluso algunos tienen un librito de oración y ahí van poniendo necesidades. Pero si son honestos, en su corazón sigue habiendo un grito diciendo: tengo sed. Yo hablaba con un hombre que estaba viviendo de esta manera y Dios le hizo un giro en su vida. Porque él se congregaba desde hace años, iba a la iglesia, estaba con su esposa, con sus hijos, yendo a la iglesia, pero con una vida totalmente carnal. Si miraba su vida y miraba la vida de un cristiano o de una persona del mundo, no podías ver diferencia. La diferencia estaba en que cada domingo estaban ahí sentados en la iglesia. Pero en su corazón había un clamor diciendo: tengo sed. Y el Señor le cogió y le hizo así: Puf, ahora vas a ver cómo es ser saciado por mí. Y empezó a cambiar su vida. Entonces, esta sed, hermanos, es una sed espiritual. Las cosas naturales, las cosas de este mundo no pueden llenar esta sed, no pueden saciar esta sed. Y aún sin saberlo, tu alma tiene sed de Dios. Dios nos hizo y solo Él nos puede satisfacer plenamente. Yo a veces me acuerdo las frases, no me acuerdo quién las dijo, ¿no? Yo creo, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero ya sabéis la frase que es, ¿no? Que en el corazón de cada ser humano hay un vacío del tamaño de Cristo. El ser humano puede intentar poner lo que sea para intentar llenarlo, pero Cristo es el único que puede llenar este vacío. Y Cristo mismo declaró y dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás. Solo Cristo puede saciar nuestra sed. Solo Él puede saciar la necesidad profunda que hay en nuestros corazones. Solo Él puede impartir esta paz que el mundo no sabe y tampoco puede otorgar, ni hacer nada al respecto, hermanos. Nada. Yo he estado en estos días al lado de personas en situaciones de extrema desesperación, donde los médicos ya no saben qué hacer, ellos ya no saben qué hacer, la persona que padece ya no sabe qué hacer, y todos están diciendo: ya no sé más qué hacer, no queda un vacío, como un agujero negro se queda, un vacío en el espacio, donde ahí no hay nada. Y allí donde el ser humano se encuentra sin Dios.
¿Y cómo es con nosotros, hermanos? Podemos ver que todo bajo el sol solo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Has descubierto que las cosas de la tierra no son capaces de satisfacer tu corazón? ¿Eres el alma que clama diciendo, Señor, tengo sed, sáciame? Ahora, pensando en ello, ¿no es una buena noticia saber que tenemos a un Dios que nos puede saciar? Tenemos a uno que nos puede saciar. Y cuando digo uno, no digo un credo, una religión, una perspectiva, una filosofía, un pensamiento. No, no, tenemos a uno, una persona viva, la persona divina de Dios encarnado, Cristo. Él es quien dice, venid a mí, como hemos dicho esta mañana compartiendo con los jóvenes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, pon atención esta mañana a esta dulce invitación de Cristo. Ven a Él ahora, tal como estás. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ven a Cristo en esta mañana. Pon tu corazón, pon tu atención a esta invitación dulce que Él hace. Reconoce que hay esta sed en tu corazón, que solo Cristo puede saciar. Él te invita, Él dice, venid a mí. Y Él no dice, prepárate para venir. Él no dice, cámbiate para venir. Él dice, ven, venid, todos los que estáis. La condición que Él puso es que estés trabajado y cargado. Si esta es la condición de tu corazón, o si hay algún área de tu vida que te está cargando, que es un peso y una carga que ya no la puedes sobrellevar. Incluso puedes llegar a la desesperación de decir, Señor, ya no queda nada más, solo depender de que tú hagas algo, Señor. Él te llama y dice, ven a mí, yo te haré descansar. Estás sediento, no esperes más. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, no lo rechaces, no niegues al Salvador, porque si te mueres en tus pecados con el clamor eterno de tengo sed, este será el lamento eterno de aquellos que están apartados de la gloria de Dios. Estarán allí, dice Cristo, quemando en el fuego que no consume, ardiendo con una sed eterna. Si Cristo clamó, tengo sed, cuando Él sufrió la ira de Dios, ¿qué no pasará con aquellos que tendrán que soportar por toda la eternidad esta sed que no se sacia? Entonces, por eso yo te invito una vez más, ven a Cristo. Arrepiéntete de haber intentado llevar tus cargas tú solo, sin Dios. Confía en Él como tu único y suficiente Salvador. Sométete a Él como tu Señor y líbrate definitivamente de la sed eterna. Padre, qué tremendo poder detenernos en esta expresión de Cristo tan corta, Señor. Tengo sed. Pero qué maravilloso es poder aprender de ello, Señor. Y en esta mañana venimos a ti. Esta mañana venimos a ti, Señor. Mientras los instrumentos estarán tocando, vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor. No tengas prisa. Habla con Cristo. Habla con el Señor. Responde
a su llamado en esta mañana. Si te sientes de ponerte de pie, de rodillas, de caminar, muévete si es necesario, pero no dejes pasar este momento. El Señor nos hizo ver que Él tuvo sed para mostrarnos que Él sabe, entiende el sufrimiento que tenemos, pero también para recordarnos que Él es el único que puede saciarnos nuestra sed.